Todas y a todos, vamos a dar inicio a la jornada de hoy, viernes 18 de mayo, para lo cual ya tenemos aquí presente a la magistrada, buenos días, Katia Rojas. ¿Es magistrada o juez? Juez, sí. Sí, bueno, sí es bueno que nos lo aclaro, porque ayer cuando hicimos la presentación de la juez Edith Guisao, por delante comencé diciéndole magistrada. Sí, porque como han venido varios magistrados del órgano judicial, pero bueno, eso no es que le quita el conocimiento y lo otro, ¿no? Así que, buenos días, Katia Rojas. El Pacto de Estado por la Justicia en esta audiencia pública le hace de saber que usted va a contar con 5 minutos, igual que todos los otros aspirantes, para que nos haga una presentación de su persona, de su trayectoria, y qué es lo que la lleva qué la motivaba a aspirar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Terminados esos primeros 5 minutos, el Pacto de Estado por la Justicia le iría a formular las preguntas en base al temario que oportunamente se le hizo llegar. Dicho esto, tiene la palabra. Bueno, buenos días a los señores miembros de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, a mis familiares aquí presentes, público, televidentes y periodistas. En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento a la importancia de este acto ante el cuestionamiento de la Administración de Justicia y ante los cambios que se avecinan, producto de las necesidades urgentes de fortalecer nuestras instituciones democráticas y la participación activa de los ciudadanos en el desarrollo y vigencia de la democracia. En este sentido, es meritorio el trabajo que realizan ustedes para seleccionar a 2 futuros miembros del órgano judicial, llamado a hacer el verdadero balance de los poderes del Estado. En segundo lugar, quiero expresar mi satisfacción de estar presente hoy en día ante ustedes, sometiéndome al escrutinio público. Quiero expresar que más allá del resultado de la selección final de los 2 magistrados, me siento honrada al aparecer en la lista de elegibles, junto a valiosos colegas y a otros que, aunque no aparecen en esta lista, tenían los méritos y prestigios para aparecer en ella. Bueno, ahora empiezo con mi presentación. Como es de conocimiento de todos ustedes, mi nombre es Katia del Carmen Rojas, hija de 2 humildes panameños, madre herrerana y padre colonense. Tengo 3 hijos, una es médico, lamentablemente no pudo estar presente hoy, quería y me estuvo llamando, acaba de tener bebé, y mis 2 hijos aquí presentes que están en el colegio. Tengo 4 hermanos. Mi esposo, que es el doctor Alejandro Román, catedrático de la materia de Derecho Comercial de la Universidad de Panamá. Bueno, los títulos y grados obtenidos. Realicé mis estudios primarios en la Escuela Belisario Porras de Las Tablas. Luego nos mudamos, de tantos años después de vivir en Las Tablas, nos mudamos acá a la ciudad de Panamá. Ingresé al colegio Pedro J. Sosa. De allí ingresé al Instituto Nacional para empezar mis estudios secundarios. Los culminé con un bachiller en ciencia en el Instituto Comercial de Panamá. Obtuve la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Latina de Panamá. De allí he realizado estudios diplomados en mediación y en banca. Tengo un posgrado en docencia superior y en Derecho Procesal Penal. También obtuve el título de maestría en Derecho con especialización en Derecho Privado en la Universidad de Panamá. Recientemente mi último logro a nivel académico fue culminar los estudios de doctorado en Derecho Procesal, que fue organizado por el órgano judicial y la Universidad de Nuevo León en México. En estos momentos, hace aproximadamente 2 semanas o 3 semanas, pues obtuve ya la noticia por parte de mi director en México, que prontamente pues estaremos ya sustentando la tesis final para obtener el título de doctorado. Mi experiencia profesional, bueno, ingresé casi, creo que si acaso 4 meses después de graduada de la Universidad Latina. Mi pasión por lo que era la administración de justicia me llevó a meter los papeles casi recién graduadita, 20 y tantos años,
y empecé a trabajar. Tuve la oportunidad en 1999 de ingresar en los juzgados de descarga, juzgado primero municipal civil de San Miguelito. En esa ocasión solamente estaban designados en un juzgado municipal que estaba a cargo de todo el distrito de San Miguelito, que por la población inmensa pues uno pensaría que no era posible realizar tal función. Ahí solamente estaba un juez, un secretario que era mi persona, recién graduada, sin mucha experiencia, leyéndome nada más el código, desesperada, y un portero, llevando esas funciones tanto de secretario, alguacil, oficial mayor, administrador de un tribunal. Bueno, eso me permitió a mí afrontar el reto desde muy jovencita y conocer las necesidades de un público tan necesitado que vivimos que vemos y compartimos al día en San Miguelito. De allí, se me brindó la oportunidad un año después de participar de una posición que permitía en el juzgado cuarto y circuito civil, igualmente de secretario judicial 2. En ese interín pues fui juez municipal de San Miguelito de familia. Tuve la oportunidad también de ser juez municipal de municipal civil, como suplente especial en las ambas situaciones. Participé, ya como les dije, me gané el concurso de secretario judicial cuarto. En el 2004 me lo gané. Alrededor de 7 años estuve como secretaria judicial, y en ese mismo interín también tuve la oportunidad casi inmediatamente pues de empezar con mis suplencias a nivel de juzgado de circuito civil en los diferentes tribunales. 7 años aproximadamente. De allí se me dio la oportunidad, vieron mi currículum, necesitaban a una persona con experiencia en civil, y parece que había un vacío que no lograban llenar arriba los magistrados. Le hablaron de mí, tuve la oportunidad de ir a una entrevista y bueno, necesitaban que fuera inmediatamente, pero como soy muy apegada a mis responsabilidades, obligaciones, antes de creer en una posibilidad de poder tener un mejor ingreso salarial o algo, pues le tuve que decir al magistrado lamentablemente que no iba a poder inmediatamente porque tenía que cumplir con mi función de juez suplente. Y a pesar de lo que yo le estaba manifestando, parece que lo que vio él en mí fue mi convicción, mis principios y mi rectitud en cumplir primero con mis labores. Me señaló que inmediatamente que terminara mis funciones de juez suplente, le dijera cuándo, que él me esperaba. Bueno, así empecé entonces como abogada 2 en la Corte Suprema de Justicia. Por un año estuve así, después se me designó como asistente de magistrado a la Corte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, luego de estar allí hasta de 2011 al 2016, tuve la oportunidad en 2010, los concursos, bueno, prácticamente para ser honestos, se cuestiona mucho sobre la integridad de los jueces. Bueno, en lo civil, para ser sincera, casi todos están por concurso en los juzgados de circuito civil. Así que la esperanza de poder aspirar a un cargo de juez de circuito civil pues eran a veces prácticamente nulas, porque si no se crean juzgados pues no hay posibilidades de seguir creciendo, escalonando, ¿no? en la administración de justicia. Sin embargo, se crearon unos juzgados, y dentro de eso fue el juzgado tercero de circuito civil de San Miguelito, al cual participé desde 2010. Se dieron los concursos, hicimos los exámenes. A través de nuestra preparación, todos los títulos nos permitieron obtener prácticamente los puntajes más altos. De allí se nos hicieron otras evaluaciones, entrevistas, y bueno, gracias a Dios fui designada para ocupar el cargo del juzgado tercero de circuito civil, cual ocupo desde 2016. De allí, bueno, soy coautora del libro Contratos y Accesorios de Garantía. Soy autor y coautora de otras obras colectivas, una llamada Causas y Terminación de los Procesos de Quiebras y Garantías Judiciales en el ordenamiento panameño al derecho de la estabilidad laboral del servidor público con discapacidad. Ese fue uno de mis últimos artículos que tuvimos la oportunidad de poder manifestarnos nuestras inquietudes con respecto al tema en una obra colectiva que los profesores, aprovechándolo del doctorado, pues nos dijeron, bueno, aprovechen este interín y
haga un artículo, algo que les inquiete, algo que quieran aportar, bueno, consideré yo que era mi mejor oportunidad para hablar sobre este tema. Toda vez que en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo vemos, me tocó asumir más que, además de los procesos que vemos en sala, sobre todo toda área del Pleno de la Corte, que es bastante, ver materias sobre advertencia de inconstitucionalidad, sobre las consultas, sobre las acciones de inconstitucionalidad, sobre los habeas corpus. Por eso vi la necesidad de meterme, a pesar de que mi vida pues ha sido toda en la área civil, desde jovencita, de los 23 años que empecé. Me he preparado siempre en el proceso civil, pero estando en la Corte, viendo estos procesos, mi responsabilidad era, bueno, para poder yo resolver y tener criterio y decir con convicción qué tengo que hacer yo en estos casos, tengo que conocer. Así que me metí en un posgrado del sistema penal acusatorio, procesal penal, y para pues adquirir mejor experiencia en cuanto a esto. También en el Pleno pues tuvimos la oportunidad que cuando el magistrado de la sala ocupa la presidencia, conforman la sala de cuartas de negocios generales. ¿Qué nos permitió eso también? Pues ver todos los asuntos que tienen que ver con arbitrajes, resoluciones emitidas en el extranjero que deben ser ejecutoriadas o cumplidas acá en la República de Panamá. Entonces nos tocaría a nosotros, a pesar de que la sala está conformada por sus oficiales mayores, los magistrados tienen a bien designar si hay algún tipo de complejidad en el asunto, llámese por la cantidad de tomos, complejidad de lo que se tenga que discutir, prefieren entonces asignar a una persona directamente que sea la que analice y verifica si proceden o no estos asuntos. Así que tuve la oportunidad, como quien dice, de ver tanto aspectos de la sala, aspectos directamente de lo que es el Pleno en sí, que son innumerables funciones, y la sala de negocios generales, que me tocó casi desde el inicio hasta el final pues también ver estos procesos. De ahí he participado en una considerable cantidad de números de seminarios relacionados a derechos humanos, derecho penal, derecho civil, derecho comercial, derecho de familia, entre otros. Bueno, de esta manera termino la semblanza de esta servidora y me someto a su interrogatorio. Gracias, Katia del Carmen. Vamos a comenzar en esta jornada con el representante de la Defensoría, estaba mirando a Juan Lorenzo, de la Procuraduría General de la Nación. Juan Lorenzo, tiene la palabra. Gracias, procurador. Buenos días, juez Rojas. Vamos a hacerle unas preguntas principalmente tomadas del temario que se nos ha facilitado para tal efecto. Usted se desempeña actualmente como juez de la jurisdicción civil. Así es. Ok. ¿Hay algún clamor del público en general, abogados, usuarios, en que la jurisdicción civil no se maneja con la rapidez y la eficiencia con que amerita el sistema de administración de justicia? En su opinión, en su condición de juez, ¿qué factores inciden en esa demora en la tramitación de las causas civiles? Y de ser seleccionado usted para ocupar el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué acciones o iniciativas pudiera usted desempeñar para la agilización de la jurisdicción civil? Bueno, antes que nada, considero yo que para poder, el primer problema que se ve, según lo que la opinión pública y el día a día, pues estamos conscientes de eso, es la mora judicial. Hay muchos procesos, el proceso ordinario, que es un proceso tedioso, puede demorar por más que trates de darle el impulso. Yo le digo a mi personal, siempre trato de aplicar términos. Es para mí primordial cumplir con los términos que establece la ley. Muchos me dicen, bueno, pero pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Una persona tiene que hacer funciones de tres, es imposible. Es el que vive dentro de un tribunal sabe lo que es la vocación de del administrador de justicia.
Entonces, para ello, ¿qué? Tienes que ir sábados, tienes que trabajar horas extras, pero esto no es retribuido. Uno lo hace porque le gusta. Entonces, es importante, uno, que la persona que esté sentada detrás de ese escritorio tenga vocación. Eso es lo principal. Que ames, quieras, creas en la justicia. Eso es lo principal. ¿Cómo podríamos entonces combatir esto? Bueno, definitivamente creo en la necesidad de crear más tribunales. Eso es sumamente importante, la jurisdicción civil sobre todo. Luego que se crearon los centros de comunicación judicial, también hubo una oportunidad que se creó y después se cerró porque no funcionó el CCRJ, el llamado CCRJ, que estaba a cargo de todos los alguaciles. Se habían recopilado los alguaciles en un solo centro para agilizar las medidas cautelares y todas estas prácticas de diligencia. Sin embargo, no funcionó. Pero a medida que se creaban estos centros administrativos que iban a incorporar determinadas funciones y quitarle ciertas labores a los tribunales, se nos quitaban personal. ¿Qué pasó? Que alrededor que se iban quitando estas personas de los tribunales, se iban disminuyendo. En esa época, si no me equivoco, creo que podíamos ser alrededor de 10 o 11 personas. Ahora, si acaso un juez tiene personales de 6, 7 personas. Entonces, eso siento yo que sería una de las maneras de cómo atacar. Uno, primero, crear tribunales de justicia. Dos, nombrar personal, crear más posiciones de trabajo. Es fundamental. Se cuestiona mucho la mora judicial, se cuestiona, pero créanlo que por más que tú trates de cumplir con los términos, tú sacas 10, 15, 20 expedientes en un día, 30 expedientes, 50 expedientes, pero cuando tú vienes y haces así, son 100 que entraron. Entonces, nunca vas a estar al día en un tribunal. Pero lo que sí es necesario combatir estas cosas, siento yo que desde un inicio, ábranse tribunales, nómbrese personal. En cuanto a lo que es los términos, yo a mi personal, por ejemplo, le señalo, se reparte en una semana, igual lo que siempre yo apliqué desde que era secretaria, lo aplico con ellos. En una semana se parte, tienen ustedes que terminar esos expedientes. Y esa misma aplicación la hacía yo con mis expedientes con los magistrados. Siempre trataba de estar al día. A veces no puedes por la complejidad de los asuntos, por la cantidad de tomos. A veces un expediente, me acuerdo yo cuando llegué al juzgado cuarto del circuito civil, el premio que yo tuve que ver fue lo de Banaico. Si algunos se acuerdan de la liquidación de Banaico, era alrededor de 30, 40 tomos. Entonces yo recién pues llegada allá, pues yo tuve que revisar todo y ver qué era qué decisiones se tenían que tomar allí, a cargo de un despacho en el que tienes tu personal a tu cargo. Pero si tú no sabes qué hacer en un tribunal, no conoces lo que es la normativa de cómo se tiene que regir cada cosa, bueno, igualmente eso va a influir en que te atrases en los expedientes. El desconocimiento del procedimiento, lo que tienes que hacer en cada proceso. Indistintamente la complejidad, es importante la capacitación entonces, en ese sentido, de los funcionarios. Tratar de estas pasantías, hay algunos magistrados que en la corte pues sé que tienen la voluntad, han viajado algunos tratando pues de mejorar lo que tiene que ver con las pasantías, el intercambio de personal. Yo creo que eso sí es necesario, enviar, pero eso sí, sin privilegio. Es decir, agarro un tribunal quienes tienen necesidad de prepararse. Yo estudié el doctorado y soy sincera, yo no vengo de una familia adinerada, mis padres son humildes, yo tuve que trabajar para pagar mi universidad. Mi doctorado lo tuve que estudiar con beca. Me gané una media beca que me dio la universidad, un préstamo del IFARE para poder costearla, porque el costo de estos títulos, estas especialidades son caros. Entonces, el salario de muchos funcionarios no les permite eso. Entonces yo creo que para que tú puedas exigirle al personal dentro de un tribunal que pueda dar lo mejor de sí, que pueda ser rápido en la resolución de los negocios que les toque, tienes que conocer de ellos, indistintamente la materia. No puedes estar en el aire porque si no te vas a quedar con eso un mes, 2 meses, 3 meses y ahí empieza la mora judicial. Pero es importante también el conocimiento. Apoyaría entonces, creo, en la necesidad de prepararlos, haciendo una selección desde abajo, desde los municipales.
no desde arriba, empezaría desde abajo, los municipales, que siento que son los que el día a día igual tienen que estar directamente con el público, viendo las quejas diarias, viendo las necesidades inmediatas de las personas, de allí los jueces de circuito, los tribunales superiores y arriba entonces los magistrados de la Corte. Juez Rojas, usted hizo mención en su respuesta de los servicios comunes, que son iniciativas que ha llevado el órgano judicial para mejorar el sistema de administración de justicia. Hoy en día existe lo que se denomina el RUE, Registro Único de Entradas. También hay servicios comunes, el CCJ, Centro de Comunicación Judicial. ¿Qué opinión le merece a usted lo siguiente? ¿No se hará caso, juez Rojas, que el sistema de gestión de los tribunales o de los juzgados en este caso ya se encuentra desfasado? O sea, lo digo por lo siguiente. Otro de los factores que también pudiera incidir en la demora de los procesos civiles tendría que ver con el diseño del proceso. Es decir, si nosotros revisamos el Código Judicial, vamos a observar que el trámite de la mayoría de los casos, a excepción de algunos procesos muy puntuales, es extremadamente escrito. Esto, en su opinión, ¿no sería mejor un cambio del modelo de gestión de los despachos que administran justicia, en este caso de los juzgados, de los tribunales, de un sistema escrito a un sistema oral? Definitivamente, estoy de acuerdo. Por ejemplo, hoy en día, viendo la implementación del sistema penal acusatorio, viendo compañeros que están implementando dicho sistema, definitivamente no tienes expedientes en los tribunales, estás libre de tanto papeleo, resuelve todos inmediatamente, sería fabuloso. Ojalá, creo en ello, si pudiéramos, pero claro, siento yo que hoy en día sería soñar y decir, bueno, sí, vamos a hacerlo y todo, pero antes de creer en eso todavía tenemos la implementación de la carrera judicial, que todavía, a pesar de que fue aprobada y todo, no se ha podido implementar. Recientemente se realizó lo que fue la organización de los miembros que van pues a tener esa labor de implementación de la carrera. Sin embargo, si fuera posible, siento yo, si el presupuesto, que es con el que siempre pelea el órgano judicial, que no les alcanza para, por darle un ejemplo, nosotros no tenemos un sistema informático actualizado, nosotros trabajamos con un sistema obsoleto. ¿Cómo tú le vas a pedir hoy en día a un personal que busque cierta información en internet si no tienes un apoyo informático en que basarte? En cosas tan elementales que tú piensas que que tenemos todo el equipo. No es así. Necesidades básicas no las tienen. ¿Por qué? Por la falta de presupuesto. Entonces, siento yo que sería buenísimo. Ojalá el presupuesto pudiera aumentarse al órgano judicial para que pudieran hacerse cambios. Y uno de esos cambios sería implementar lo que decía, que fuera la justicia oral, lo que es en la jurisdicción ordinaria. Sería fabuloso. Ha funcionado en los tribunales de comercio, funciona en el sistema penal acusatorio. Siento que eso bajaría definitivamente la mora judicial en el sistema. Definitivamente sí. Gracias, juez Rojas. Otra pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de, precisamente en abono o en la dirección de descongestionar los tribunales de justicia, específicamente lo que se refiere a la jurisdicción civil, desjudicializar algunos procesos? Por ejemplo, hay procesos no contenciosos donde interviene el juez. Por ejemplo, una sucesión intestada, en principio, en un proceso no contencioso, eventualmente pudieran darse algunas controversias. Hay otro tipo de procesos, por ejemplo, un deslinde y amojonamiento. Son procesos que están judicializados. ¿Qué opinión le merece usted, por ejemplo, sacar esos procesos de la jurisdicción civil ordinaria y que sean atendidos por, pudiéramos mencionar, una autoridad administrativa? Bueno, los procesos de sucesiones en su... Sí, puedo. Sí.
Lo que puedo decir que con respecto a los procesos de sucesiones, es uno de los procesos de mayor volumen en los juzgados, tanto municipales como de circuito civil. Quitando los ejecutivos, los de sucesiones, es un número considerable. Pero ¿qué ocurre con estos procesos? Por ejemplo, hoy en día se empezó a implementar lo de la ley con respecto al CEPADEN. No cuestiono la iniciativa del Ejecutivo con respecto a la entrega de estas prestaciones laborales. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se hacen este tipo de leyes, hay, siento yo, pequeños vacíos o no se toman en cuenta algunas situaciones. Por ejemplo, en la ley se señala que puede el beneficiario ir directamente a retirar su CEPADEN. En caso tal de haber fallecido el beneficiario, el derecho se le pasa a los cónyuges sobrevivientes o a los hijos. Pero no se dice más nada. Ojalá todo se aplicara tal cual como dice la ley y no hubieran situaciones alternas que se dan. Pero sí ocurre. ¿Qué ocurre? Que hoy en día la entidad pues está en la situación que nos están mandando a todos los usuarios prácticamente que quieren retirar CEPADEN. ¿Qué ocurre? Que no muchas veces hay un cónyuge, no muchas veces hay un hijo, sino que de repente puede ser un hermano, puede ser un padre. Entonces, todas estas situaciones ahora, recientemente, hace una semana, 2 semanas, si no me equivoco, tuvimos que hacer un pleno corriendo. Los jueces están con el dolor de cabeza qué hacer con esta situación. Pero eso la ciudadanía no lo sabe. Entonces tenemos que dedicar prácticamente toda una mañana, todo un día a ver qué decisión tomamos con respecto a esto. Porque la ley pues nos amarró, no dice más nada. Pero como todos los asuntos que no están atribuidos a otra jurisdicción o a otra entidad, le corresponde entonces a los tribunales ordinarios pues resolverlos y asumirlos. Entonces, ahora tenemos los tribunales viendo situaciones que, viendo a ver cómo implementamos, cómo le damos respuesta aplicando la ley 10 de los procesos de sucesiones especiales. Para ellos nos permitirían que, en función de una aplicación análoga, simplemente, usted tiene una prestación laboral, no va a tener que hacer un proceso judicial. Ese fue el análisis que yo le hice a mis otros colegas y le dije, bueno, yo creo en que simplemente no hay que rechazarlos, porque la tendencia era, bueno, vamos a negarlos, eso lo tiene que ver el MES, la ley dice que es el MES, no somos competentes. Yo dije, no. Para mí, lo importante, antes que, librarme de un montón de expedientes y simplemente que el MES resuelva, yo dije, no. Lo importante es el usuario. ¿Cómo yo le voy a dar respuesta al usuario? Y consideré aplicar simplemente, por analogía, la ley 10. Esta ley, ¿qué me permite? El que tiene un derecho, una prestación laboral, puede, sin necesidad de un trámite de sucesión, que es mucho más largo, este proceso de sucesión especial es sumamente rápido, dependiendo del volumen del volumen de la cuantía que vaya a retirar, si es arriba de 1.500 o si es menor. Dependiendo de eso, pues tendremos que publicar un edicto emplazatorio, si no se publica. Y sí exijo, que me traigan la comprobación del registro civil para determinar si hay hijos menores. Para mí eso basta. Si el registro civil me dice que no hay ningún hijo menor, para tratar de salvaguardar primero ese derecho del menor, entonces paso a determinar en base a las pruebas que me traigan de parentesco, hago la declaración. Pero tuvimos que hacerlo no porque la ley nos diga qué hacernos, sino que tú tienes que buscar las herramientas que te brinda el ordenamiento jurídico y ver de qué manera puedes dar respuesta al usuario. Entonces, al principio puede ser que muchos usuarios digan, pero oye, se está rechazando. En Panamá creo que hubo la situación de que estaban analizando qué hacer con estos procesos, y para mí lo principal era buscarle una solución. Y eso es siempre mi mentalidad. Hay esta situación, no es simplemente salirme del paquete, tengo que dar respuesta y buscar una solución al mismo. Entonces, definitivamente creo que sí sería bueno. Tenemos un centro de mediación que considero yo
que antes que, y eso ayudaría muchísimo, es que antes que los usuarios pues tuvieran que presentar sus procesos, sus controversias, fuera obligatorio que se presentaran ante un centro de mediación. Ahí está y no se utiliza. No se utiliza, las partes no creen en ello, van directamente a un tribunal y hay procesos que definitivamente sí pueden ser resueltos en mediación a través de un acuerdo y se evitaría el aumento considerable que hay en los tribunales. Siento yo que de judicializar ese trámite de sucesión, habría, si se tomara esa decisión, pues habría que ser cuidadosos en cada uno de los factores que habría que tomar en cuenta en cuanto a los procesos de sucesión. El otro proceso que me mencionó fue, disculpe, del lindeamiento. Bueno, ese proceso creo que sí, también, si en tal cual como está regulado, podría darse, porque realmente no son procesos contenciosos, procesos que pudieran, si no hay controversia, aunque normalmente cuando hay abogados y las partes no se ponen de acuerdo, bueno, son conflictos de verdad que muy de seguido se dan, muy de seguido, pero sí sería bueno que se diera. Porque quiero aprovechar la oportunidad, ¿no? Aquí hemos mencionado, por lo menos yo he hecho referencia al tema de la visión de Estado que debe tener un magistrado de la Corte, y no quiero comprometerla con el comentario que va a hacer con esto del CEPADIN. Me pregunto, yo estoy pensando en voz alta cuando la estaba escuchando. Okay. Me parece ver que los magistrados de la Corte, cuando vieron ese problema, se acercaron o tuvieron alguna reunión con los jueces civiles y dijeron, oye, esto es un problema de Estado, aquí van a venir cualquier cantidad de casos. Frente al problema que ustedes tienen, nosotros tenemos que tener una política clara de cómo resolver el problema. Yo estoy pensando, ¿no? Ajá. Y por lo tanto yo me imagino que la Corte habrá dado alguna salida con el Ejecutivo, porque esto no es política partidista, esto es política de Estado, porque hay gente que estuvieron esperando esos 20, 30 años y ahora se los tiran a los jueces civiles y ahí el problema va a ser como ustedes buscaron salida, pero yo cuando escucho esto, yo me imagino, yo siendo magistrado de la Corte, y yo tengo que preocuparme de a ver qué es lo que está ocurriendo allá. Yo no puedo dejar solo a los jueces civiles, vamos a afrontar esto como sistema, ¿no? No sé si eso ocurrió. Si no, déjelo hasta ahí para que después no haya problemas. Yo lo digo porque esta es la responsabilidad del pacto en un tema como este, porque cuando uno escucha los problemas de la administración de justicia, la sensación es que ustedes están sentados ahí haciendo nada y no hacen nada. No sé si me explico. Así es. Y resulta que no, que ustedes están todos los días. Mientras usted está aquí, su despacho está allá. Funcionando. ¿Sí? Y cuando está allá en estas cosas, pareciera que es que no se hace nada, ¿no? Así es tener visión de Estado, ¿no? Lo dejo hasta ahí. Pues nada más quería hacer ese comentario cuando le escuché eso, porque fue algo similar que nos ocurrió a nosotros cuando nos encontramos en la Fiscalía Auxiliar que habían en la DIJ de aquella época miles de expedientes penales que ahí se habían quedado, nadie sabe por qué, y todo eso había que judicializarlo, ¿no? Y qué problema, pero había que afrontar. Lo dejo hasta ahí. Sí, no, definitivamente tienes razón. También nosotros nos ocurrió con los CERDEN, los llamados CERDEN, no sé si recuerdan. Cuando me tocó llegar al tribunal, pues había un volumen considerable que simplemente estaban allí porque faltaba la respuesta del MES y de la Caja de Seguro Social. Para mí y es lo que yo siempre le he dicho a mis superiores y los que me conocen, los abogados litigantes, que muchos que me conocen por los años ya que tengo de servicio, es de respuesta, y es lo que yo digo. Al usuario no le interesa si yo tengo un proceso, si tengo, el usuario no ve esos detalles. Entonces, simplemente yo les digo, den respuesta, pero tiene que ser pronta la respuesta que den. Bueno, yo llegué y el primer día que llegué me encontré con la sorpresa de un montón de expedientes ahí. Yo dije, ¿sabes qué? No, simplemente yo misma voy a llamar, pero pues yo misma llamo. Comunicándome con la Caja del Seguro Social, con el MES, simplemente busqué quién es el encargado. Fulano de tal, ok, usted, yo soy la juez tal. Yo necesito que usted, yo le voy a mandar un listado de lo que usted necesita, que usted me responda aquí. De la Caja del Seguro Social, bueno, yo necesito que ustedes me den esta respuesta para poder yo decidir qué voy a hacer con esto. Si accedo, si tienen derechos a ellos a algún documento neutral, si no tienen derecho a esto, pero puede darle respuesta a los usuarios. Bueno, en menos de una semana, 2 semanas, los jueces en estos días, cuando le comentaba esa experiencia,
viendo lo del CEPADEM. Y yo le decía, bueno, sí, lo logré, y se quedaron sorprendidos, pero ¿qué hizo? Y él, bueno, simplemente llamé, coordiné y pedí en términos precisos que me dieran respuestas. Y yo en ese momento fui resolviendo y saqué un sinnúmero de expedientes y le di respuesta a los usuarios. ¿En qué creo? Que es más, si tengo que buscar teléfonos de los usuarios, sobre todo más cuando se tratan de estas situaciones así, porque son personas que necesitan, indistintamente que se trate de $27, $30, necesitan ese dinero. Si hay que llamar, yo utilizo mi teléfono, porque no tenemos teléfono para poder llamar a celulares, que a veces nos dejan sus números de celulares, o cualquiera de los funcionarios finales utiliza su teléfono, llaman al usuario para que vaya a buscar su oficio y pueda retirar su documento. O sea, en eso es lo que yo creo, en dar respuesta, buscar respuestas y soluciones. A veces quizás actúo aceleradamente, tomo decisiones así sin esperar de repente o dar la oportunidad que los superiores pues quizás puedan decir algo, ¿no? Quizás yo creo que me adelanto pues y tomo yo las decisiones por querer dar respuesta inmediata al usuario. Gracias. Otra pregunta. Siguiendo la dirección de la Administración de Justicia, pero ahora situándonos a nivel pues de las acciones de garantía, específicamente la acción de amparo, usted aspira a una sala de lo civil. Sin embargo, es competencia de los magistrados en sala plena conocer de acciones de habeas corpus, de acciones de amparo de garantías constitucionales, habeas data. La acción de amparo de garantías constitucionales es, por así decirlo, por excelencia, la principal acción de tutela de derechos individuales. A nivel del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se han venido estableciendo algunos requisitos jurisprudencialmente para la admisibilidad de esta acción. En su opinión, ¿es esto correcto de ser usted nombrada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia? ¿Seguiría esta corriente? ¿Variaría la opinión para que la acción fuera más accesible al usuario? Denos su opinión sobre este particular. Ok, bueno, definitivamente sí, pues fui parte del cuerpo de asistentes de la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, sí se han establecido requisitos en cuanto al daño inminente, que se estableció por 3 meses, una vez conocido el afectado del acto que le causa el perjuicio a través de jurisprudencia. Es uno de los requisitos sí que se ha pues implementado. Sin embargo, soy creyente en la aplicación de la Constitución, de la ley. Soy consciente y estrictamente me basaría en lo que establece la Constitución y la ley. En cuanto a aplicar dichos principios, pues creo que si estos principios o requisitos o presupuestos que en un momento dado pues pudieran estar establecidos en el mismo obstruyen la admisibilidad de una acción de amparo, pues definitivamente entonces no los aplicaría. Mi tendencia siempre ha sido en salvaguardar, buscar. Si hay un derecho fundamental que se esté dando a la persona que está en búsqueda de respuestas de la Administración de Justicia, definitivamente indago, verifico los hechos, la situación que me plantea, de qué se está dando, cuál es la vulneración, si efectivamente hay algo que me diga a mí, hay luces de que se está causando algún daño, me inclinaría siempre por la admisión de la acción de amparo. Y no, me abstenería, no aplicaría principios que no estén directamente plasmados en la Constitución y la ley. Gracias, juez Rojas. Una última pregunta. La sala a la que usted aspira es la sala primera de lo civil, que mayormente, entre otros asuntos, atiende el recurso extraordinario de casación civil. ¿Pudiera usted informarnos, decirnos acá,
¿Cuál es el objeto principal de este recurso en lo civil? Sí, el recurso de casación tiene como principal objeto, uno, lo que es enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones que hacen tránsito a cosa juzgada. En caso tal de no darse esta circunstancia, bastaría con que las resoluciones puedan ocasionar un grave irreparable a las partes. Eso por un lado. Por el otro, tiene por objeto procurar la exacta observación de las leyes por parte de los tribunales y unificar la jurisprudencia. Esto es fundamental, ya que tres jurisprudencias en un mismo sentido que traten o resuelvan asuntos similares hacen doctrina probable. Ello que permitiría que los tribunales, al momento de resolver alguna situación que tenga similitud a los precedentes, puedan utilizar dichos documentos. Sería eso. Gracias, Juan Lorenzo. Tiene la palabra la representante de Alianza Ciudadana. Buenos días. Buen día. Pues quisiera hacerle unas preguntas que la Alianza Ciudadana son el tipo de preguntas que la Alianza Ciudadana estaba haciendo en estas entrevistas. Perdón. Acá. Ok. Las preguntas que la Alianza Ciudadana, quien represento, ha estado haciendo en estas entrevistas y que tienen que ver con temas de ética, transparencia e independencia. En su opinión, ¿cuáles serían las cualidades que la hacen merecedora de ocupar el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Y si hay alguna cualidad que no esté listada que usted considera que debería ser necesaria para un juez de la Corte Suprema. Bueno, dentro de las cualidades que considero yo que es la principal, serían mis valores y mis principios que me han inculcado mis padres. Eso ante todo, el amor y la fe que tengo en la administración de justicia, mi preparación académica y profesional. Esas serían las cualidades. ¿Hay alguna característica o cualidad o requisito que usted considere que es necesario para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que no esté listado entre los que han estado los que hemos listado en el cuestionario, las cualidades que estamos buscando, obviamente más allá del mínimo requisito constitucional? Bueno, sin querer entrar en un tipo de polémica, pues considero yo que un requisito, se me ocurre, que el que aspire a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, pues no podría formar parte como miembro como socio. Sí, un miembro activo, socio de un partido político en los últimos 5 años. Es lo que se me ocurre. Déjenme buscar acá las preguntas en el orden que las tenemos. Dentro de las preguntas de transparencia que hemos estado haciendo, quisiera preguntarle si tiene vínculos familiares, políticos o de negocios con miembros del Consejo de Gabinete o de la Asamblea Nacional, intereses económicos o políticos partidistas que pudieran poner en tela de duda su actuación independiente. No tengo ningún vínculo ni parentesco con partido político, ni con ningún miembro del Ejecutivo, ni amistades, nada que pueda influenciar mis decisiones. Además de la declaración patrimonial que la ley... Siempre he sido servidora pública. Nosotros como tal, pues se nos hace un descuento quincenal de los impuestos y por ende pues siempre estoy paz y salvo. Mi único bien es un bien inmueble que
tengo como copropietaria con mi esposo y no tenía más nada. Hasta hace poco, soy tan que no me gusta estar como comprando cuestiones, endeudándome, que hasta hace poco fue que me compré un vehículo y por tanta insistencia de muchas personas que, juez, ¿usted cómo va a estar por ahí? No sé qué. Bueno, decidí pues comprarme un vehículo, ni siquiera 4x4, un sedán, y bueno, y por eso ahora recientemente pues hice mi declaración, pero no tengo bien. Igualmente le pregunto sobre la declaración de bienes, aparte de la declaración patrimonial que implica la ley, ¿estaría dispuesta a completar un formulario o una declaración de intereses? Claro que sí, estaría dispuesta a completarlo. Todo el ejercicio de su carrera lo ha hecho dentro... No todo, ya vi que en el currículum tuvo un brevísimo periodo muy cortito, abogada, sí, que vi familia, vi algunas cositas de civil, pero prácticamente allí mismito ya me incorporé al sistema. En este periodo, en el ejercicio de su vida profesional dentro del sistema, ¿qué cree usted que son las falencias dentro del órgano judicial? O cuáles son las fortalezas y debilidades que acercan o alejan al operador de justicia de poder actuar con independencia? Con independencia, bueno, es que lo principal para un administrador de justicia es su convicción, sus principios, sus valores. Después que tú actúes con tus principios, tus valores, tú eres autónomo, practicas el principio de autonomía. Simplemente cuando vas a resolver, vas a fallar un caso, lo haces en base a tu conciencia, lo que te dice la normativa. Eso es lo fundamental. Principio de igualdad entre las partes, también simplemente regirte en lo que dice la norma, no irte más allá, valorar los elementos que se encuentran dentro del proceso, establecer y permitir los principios de contradicción. Son principios básicos que creo yo de equidad, de justicia, que todo jugador debe aplicar al momento que va a resolver un caso. Es fundamental apegarte a lo que dice la ley y tratar, siento yo, de inmiscuirte siempre, buscar, verificar lo que son las peticiones diarias que están en los despachos. A veces van los usuarios y no necesariamente pues tienen algún proceso, sino que van en búsqueda simplemente de una pequeña guía de qué deben de hacer porque están perdidos. Entonces siento yo que bueno, que pudiera así crearse algún tipo de... Hay un centro de información que tiene el órgano judicial, pero darle quizás más publicidad, darle más, meterse más en esto para poder brindarle de una manera más activa respuesta al usuario. Y quizás de esa manera también se invitaría que al momento que el usuario tenga conocimiento de qué puede hacer, qué recursos o qué procesos no necesita hacerlo a través de un abogado que lo puede implementar quizás directamente, ayudaría pues a que evitar que los tribunales se llenen de procesos quizás innecesariamente, o simplemente usted tiene una situación de quizás pensión alimenticia y bueno, y no es que el papá pues no quiera pagar la pensión alimenticia, pero bueno, está sin trabajo, qué sé yo, de repente ese asunto pudiera un momento dado pues ir al centro de mediación y llegar a un acuerdo y decir, bueno, yo voy a aportar esto, voy a hacer todo lo posible por el menor, voy a hacer esto. Hay situaciones que yo creo que inmediatamente hay que resolver, hay que buscarle respuestas inmediatas y sobre todo más cuando tienen que ver con personas vulnerables, sean menores de edad, sean personas de tercera edad, llámese las personas con discapacidad. Que siento yo que sí es importante aplicar principios, aplicar medidas, pero siempre en búsqueda de un resultado, que es lo principal. Y es lo que creo que la ciudadanía está esperando siempre, el resultado. Me ha hablado de los principios que le aplicarían al individuo, al operador, al juez, cuando está administrando. Pero, y también mencionó que usted considera que en los juzgados del circuito civil la mayor parte de los puestos son por carrera y que no hay tanta interinidad, pero eso no es igual en el...
Los jueces. En el circuito penal. No, en la jurisdicción penal, como recientemente pues se acaba de implementar el sistema penal acusatorio, los nombramientos allí fueron prácticamente una selección de personas pues que participaron. Me imagino que fue un escrutinio que hicieron. No tuve participación en eso, así que no le podría dar muchos pormenores, pero sé que los que estuvieron interesados metieron su documentación y de allí pues eligieron a las personas que siento yo que tenían los requisitos, claro, los méritos para estar allí, y se hicieron las designaciones según las posiciones que requerían, tanto para magistrados, jueces, oficiales mayores, las áreas administrativas. Sin embargo, como fue una designación prácticamente cuando por falta de presupuesto tuvo que empezar primero en el interior y por parte, pues ahora último reciente, se empezó a implementar acá en Panamá, pues fue una situación, creo yo, para decirlo, pues prácticamente titánica, en la que creo que habían algunas estructuras que todavía, es más, estaban las personas ocupando allí los cargos y los salones prácticamente abiertos y no estaban todavía terminados. Sé que había falta de presupuesto para implementar la carrera judicial y abrir los puestos a concurso. Se necesita el presupuesto, es importante todo lo que se tiene que hacer cuando participamos por carrera judicial. Por ejemplo, yo cuando participé, son una serie de etapas y pruebas que tienes que pasar, y todo es un costo que tiene la institución, y somos un sinnúmero considerable de funcionarios que participamos en los mismos cuando cumplimos los requisitos. Entonces sí, es necesario que se abran a concurso los puestos, pero siento yo que el mayor porcentaje de las personas en esta situación de interinidad es en la jurisdicción penal. En la jurisdicción civil, sin embargo, creo yo que los puestos, sí, como oficiales mayores, en algunos tribunales también se tienen que abrir a concurso para darle estabilidad a las personas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es necesario que entre carrera judicial. Si se implementa la carrera judicial, esto haría pues que la persona, al momento que tú adquieres esa estabilidad, llámese desde un juez a un portero, indistintamente de su cargo, claro, te da tranquilidad en el puesto, te da tranquilidad, te da la comodidad de sentirte más extendido y poder, ¿no?, quizás realizar una mejor función. Así que sí es necesario que se implemente. ¿Ha tenido usted en el ejercicio del servicio dentro del órgano judicial y el breve periodo que ejerció desde la esfera de lo privado, denuncias por faltas a la ética, procesos disciplinarios, quisiera dar la oportunidad, si hay cualquier cosa que haya tenido, cuál fue el destino, si hay alguna abierta, cómo terminaron, que tenga la oportunidad de aclararlo acá? No, gracias a Dios no. Categóricamente no he sido denunciada, ni investigada, ni por delito común, ni por ningún tipo de denuncia. Al contrario, siempre he sido muy apegada a lo que son mis principios, mis valores. Por delante siempre está en mantener mi buen apellido, que si bien muchos no me conocen quién es Katia Rojas, soy desconocida en los medios, creo en la justicia, creo en que las cosas se pueden hacer muy bien, y para ello es importante que el nombre que has mantenido en cuanto a tus fallos, siempre aplicando el derecho en base a lo que esté en el expediente, lo que esté en el negocio, en base a lo que esté allí, pues siento que es fundamental. Entonces, el ser recta, honesta, equitativa cuando voy a resolver, me ha traído de que, al contrario, los elogios por parte de mis superiores en cuanto a las veces que he tenido que asumir mis casos complejos, y por parte de los litigantes. Cuando tramité, fue muy poco lo que realmente tramité, así es que tampoco, no tuve ningún tipo de situación que implicara un tipo de denuncia ni nada de esto, así que no he sido denunciada ni investigada. Tiene usted un número de años de servicio, pero es una persona bastante joven. ¿Cómo se ve usted
si fuera elegida o fuera designada y ratificada y todo el proceso que falta, que no depende del pacto. Así es. ¿Cómo se ve usted pasar de la posición de juez a Corte Suprema de Justicia, sin haber pasado por magistratura intermedia? ¿Cómo cree usted que pudiera manejarse o sustentarse? Porque ese es un lugar donde sí va a tener que enfrentar controversia. Así es. Bueno, siento yo que la experiencia que te da el estar en un juzgado municipal, es decir, venir desde abajo. Ocupé el cargo de secretaria judicial y las vicisitudes, las situaciones que tienes que vivir tú de frente con los, no tanto con los usuarios, sino con la parte en la que tú tienes que ir a realizar, llámese una medida cautelar, un lanzamiento con retención de bienes, si tienes que ir a realizar una notificación por algún tipo de proceso de conflicto de tierras. Hay personas que simplemente hubo un caso donde, por dar una anécdota, que había sido diplomático y el señor tenía un arma y teníamos que hacer una diligencia de medida cautelar en contra de los bienes de él, y simplemente pues sacó el arma. Hay situaciones de presión que uno vive y estaba yo iniciando. Tenía que tomar decisiones en ese momento y saber simplemente qué tenía que hacer. El policía que yo tenía atrás mío, yo creo que estaba detrás, viendo a ver cómo se resolvía el asunto, sí, porque bueno, el señor estaba alterado y bueno, con el cargo que había tenido diplomático, pues siempre tú sientes que bueno, que hay ciertas preferencias. Y como yo se lo dije en su momento, al señor simplemente, yo vengo a cumplir y ejecutar una orden, punto. No es una situación personal ni nada de esto, así es que le recomiendo y le sugiero esto y esto y esto. Bueno, gracias a Dios el señor se tranquilizó. Siento yo que una de las facultades y algo importante es que cuando estás en estas situaciones, que siento yo que sí son de presión, porque lo vives allí diariamente, puede estar tu vida en peligro y todo lo demás, saberlas manejarlas con tranquilidad, manejarlas de una manera objetiva, sin apasionamientos. Eso te permite resolver situaciones. Eso por un lado. Como juez de circuito he tenido la oportunidad de estar en 2 tribunales que fueron altamente cuestionados. Se me dio la oportunidad para que yo ocupara el cargo. Casualmente, por mi trayectoria, mis principios, mis valores y mis decisiones en los fallos como juez suplente de circuito civil. Se me dio la oportunidad y yo tuve la mala experiencia que en estos casos millonarios que ven los tribunales de circuito en controversias civiles, yo llegué a recibir unas llamadas a tardes horas de la noche, en la que prácticamente se me decía, sabía la persona que como yo me trasladaba en el busito que nos trasladaban para ir a Colón, y nos decía, bueno, pero ustedes no les dan miedo, ustedes van solos, no tienen escolta, no tienen seguridad y no les dan miedo que de repente puedan secuestrarlos. Entonces yo dije, bueno, pero esa llamada era producto de una presión que estaba teniendo yo en un caso, porque querían que yo ejecutara la orden, pero la orden había sido recurrida e impugnada. Entonces, simplemente, tranquilamente, tomé la decisión al día siguiente, a primeras horas, llamar a mi superior. En ese caso, el magistrado del primer tribunal, el que le manifesté lo que había pasado, producto de un caso que estaba yo resolviendo, que había resuelto y que estaba recibiendo presiones. Pero que indistintamente, que lo único que yo pedía es que me mandaran una seguridad por cualquier cosa y que era determinado caso para que tuvieran todas las anotaciones de la situación. Si en caso tal, pues llegaba a ocurrir algo. Esa presión, créalo, constantemente, día tras día, que tenía que yo manejarme, ir al tribunal a resolver, y así como otros casos me ocurrió, no dejé de hacerlo. Son experiencias que tú vives, siento yo que directamente las tienes que enfrentar y tienes que saber cómo vas a resolverlas.
presiones de que si quieren que tú resuelvas esto así, porque de afuera, de parte de afuera. Y eso sobre todo ocurre mucho con las partes. Las partes piensan que, y más sobre todo si hay cierto poder o mucho dinero de por medio en la controversia, pues hay estas presiones. Eso es cierto. No vamos a negar lo que pasa. Esto es cierto. Pero es importante el carácter del juez, indistintamente de tu edad, que tú tengas la valentía de decir, a pesar de las amenazas, a pesar de la coacción que puedas recibir por determinada, puede ser de una u otra forma. En ese caso pues fue una llamada que me dijeron en el comentario, yo bueno, no sé si era que me estaba aconsejando que consiguiéramos uno o que era que me decía, bueno, si no haces esto pues vamos a secuestrarla, una de dos. Pero ¿sabes qué? Igual le dije a la persona, mire, si usted está llamando por este caso, simplemente igual, mi decisión, como ya se los dije a la secretaria que le manifestara, porque a mí no me gusta atender abogados o las partes cuando hay una controversia. Si es así, atiendo a los dos. Simplemente le dije, ¿sabes qué? Si es así, si me ocurre algo, bueno, ya yo sé que fueron ustedes y bueno, tendré que avisar a mi superior. Pero igual la decisión está tomada, para de contar. Esas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, a pesar de mi edad, siento que me han fortalecido. Me han fortalecido y me han dado carácter, me han enseñado a cómo tú tienes que enfrentar y manejar cada situación, por más que sea de estrés y sobre todo que esté tu vida en riesgo. Entonces, una última anécdota que tuve fue en otro de los tribunales, muy cuestionados también por situaciones que se daban allí, salieron los medios de comunicación y todo. Lamentablemente, y tengo que decirlo, pues cuando hacemos las cosas bien después no se dicen y no salen los medios de comunicación. Cuando me tocó estar en otro de los juzgados a efecto de mejorar, tratar de reorganizar lo que había sucedido internamente en cuanto a los negocios, pruebas, tomos, lo que fuera, todo el manejo que se estaba dando, pues en el periodo que me correspondió hacerlo, lo logré hacer. A pesar de que muchos abogados recibía yo los consejos de muchos, ay juez, tenga cuidado porque aquí esto ha sido muy cuestionado, hay mucha corrupción, no sé qué, y cuidado con esto. Y créanlo, señores, que en el tiempo fue prácticamente una labor titánica, pero creo en la justicia, amo y tengo fe en ella. Y eso se lo transmito siempre a mi personal. Creo que hasta ahora he logrado que tengan esa mística los que están alrededor mío. Y logramos a través de mucho esfuerzo, saliendo por días y días y días, mientras que estuve allí, 9, 10 de la noche, sábado, yendo a trabajar, sin ninguna recompensa monetaria, porque no la necesitamos. Creemos en que hay que dar respuesta, y si te gusta esto, si tienes vocación, pues lo vas a hacer y lo vives. Y siento que a pesar de la edad, que puede ser que esté relativamente joven, aunque no es así, sí es importante la experiencia que he obtenido desde lo municipal, circuito, y luego entonces siendo suplente, asistente de magistrado, pues en ver los casos, cuando hay pleno, de repente estar pendiente qué decisiones se tienen que tomar, saber nosotros como asistentes, qué opinión hay que dar, qué opinión se merece a cada situación de presión que se vive. Eso el público no lo sabe, pero los asistentes que estamos ahí, que tenemos que dar respuesta, que resolvemos las causas, que damos las opiniones de lo que se esté dando en ese momento, pues todo eso siento yo que es más, siento que es un plus por la experiencia que he tenido, tanto a nivel de pleno, viendo negocios, viendo lo que se da al día a día, la presión que vives. A veces si te tienes que quedar a 8 de la noche, las personas no lo saben, pero nos tenemos que quedar. Si te tienes que quedar mediodía y solamente tomarte un jugo, pues lo tienes que hacer en beneficio de dar respuesta a lo que se esté dando. Siento que toda esa experiencia que me ha servido desde el 99 que ingresé al sistema, me he ganado algunos puestos por concursos, otros no son un concurso. Tomar esos riesgos, atreverme, cuando empecé, por ejemplo, una anécdota, cuando se me dio la oportunidad para ir de asistente a la corte, iba a ganar menos que secretaria judicial. Iba a ganar menos. Pero para mí, que era lo importante a todo esto, era
adquirir experiencia, ver lo que estaba sucediendo allí, aprovechar al máximo de aprender, enriquecer mis conocimientos y sobre todo poder dar respuesta al momento dado que yo, como juez suplente que soy, poder aplicar lo que veo en beneficio de mis usuarios. Siento que, al contrario, creo que la experiencia, el haber estado en el sistema como servidor público, pues me ha dado mucho y creo que es lo principal. Como un magistrado de la Corte Suprema, si tú no sabes las necesidades que se presentan desde lo más bajo, en lo municipal, en los juzgados de circuito, en los tribunales superiores, las necesidades, cuáles son las que hay que hacer. Si tú no vives eso al día, si tú no sabes lo que pasa un juez de circuito, si tú no sabes lo que vive un alguacil de ejecutor de un tribunal de circuito, si tú no sabes lo que vive un portero. Yo tengo en el edificio donde estoy miembros de seguridad, han dado toda una vida en la institución, pero están enfermos y ganan poco. No les dan, ni siquiera les alcanza para comprar sus medicamentos. Bueno, son situaciones que, además de ver aplicar los conocimientos que podemos tener, y para eso, como usted decía, bueno, tú te preparas, obtienes títulos, obtienes doctorados, maestrías, especialidades, pero la otra parte, ¿dónde la dejamos? La parte humana, ¿dónde la dejamos? De los miembros del sistema de justicia. Sé que hay muchos cuestionamientos por todos los temas de corrupción, sé y estoy consciente de todo lo que está pasando en la ciudadanía, que hay que mejorar esa imagen, pero para poder mejorar esa imagen es importante que la persona que esté arriba crea en la justicia, que tenga amor en la justicia, que tenga fe, que crean en ello. Y si empezamos a trabajar desde esa perspectiva, estoy segura de que se puede dar, indistintamente de la edad. Gracias, juez. La última pregunta sería, usted está ocupando el puesto por concurso en el juzgado tercero de circuito desde civil 2016. Así es. ¿Cómo está la mora en su juzgado? Bueno, gracias a Dios, cuando llegué, sí habían situaciones en las que tuve que mejorar, porque había un volumen relativamente alto. Pero más que nada, cuando se me habló y se me dijo, bueno, que iba a quedar yo a cargo del tribunal, a pesar que es un tribunal muy nuevo desde su creación, parece, al indagar, yo de verdad que yo cuando asumo el cargo en una posición, indistintamente de cuál sea el cargo, trato de involucrarme y me involucro inmediatamente. Si tengo que ir en jean, ir en suéter, tirarme al piso, ver lo que hay lo que se esté presentando en el tribunal, lo hago. Si tengo que meterme en un depósito, que ahí los magistrados en su momento se rían a veces, pero Katia, ¿cómo tú vas a ir? No sé. Si tengo que meterme en un depósito, un almacén lleno de polvo, subir y bajar escaleras porque tengo que buscar algún expediente que está mal ubicado, algo, lo hago y lo he hecho. O sea, los que me conocen saben que he ido, manejo, voy y lo hago. Entonces, mi juzgado tiene unos procesos, de verdad que estamos en las estadísticas muy bien, gracias a Dios. Quisiera yo estar en cero y todos los días peleas con mi personal diciéndole, saquen, vamos a ver cómo hacemos con esto, cumpliendo los términos. Trato de aplicar, les exijo mucho a ellos el cumplimiento de los términos. Las pruebas se aprobaron, bueno, hay que cumplirlas, admitan las pruebas, trabajen las objeciones dentro del periodo que nos establece la ley. Ok, se practicó esto, las fechas establezcanlas rápidamente para que ese expediente no esté durmiendo allí. Yo no hago nada con expedientes ahí. La mística que trato de sembrarles a mi personal es que entre más expedientes tú tengas allí, más te demores en salir, más trabajo y más angustiado te vas a sentir. Así es que lo mejor es sacarlo lo antes posible, dar respuesta, el usuario se siente contento y bajas el volumen. Así es que trabajando desde esa perspectiva, me ha permitido a mí bajar un número considerable de negocios que habían en mi despacho, sobre todo las sucesiones, como le comenté hace un momento, que prácticamente en menos de un mes sacamos
fueron más de 100 y tantos de sucesiones que estaban ahí paradas, que se les pudo dar respuesta a las personas, se les pudo entregar sus oficios para que pudieran entrar. Lamentablemente hubo una situación que me dolió mucho, porque cuando yo llegué, pues una semana, 2 semanas después que logré las respuestas por parte de estas entidades públicas, la persona había fallecido, una señora mayor, y no pudo pues retirar su masa herencial. Entonces creo en que sí, lo aplico en mi tribunal. Es necesario bajar la mora judicial. Estamos bastante bien en mi tribunal. Trabajamos día a día con las causas, y todo ese conocimiento que he tenido desde que empecé a trabajar en el sistema me ha permitido casualmente saber cómo administrar un tribunal, qué decisiones tienes que tomar administrativamente, además de saber cómo tienes que resolver los fallos, ¿sí? Cómo tienes tú que aconsejar al personal, sobre todo cuando se presenten, indistintamente de los procesos que se presenten, saber qué respuesta tienes que dar para darle celeridad a los mismos. Así que eso ha permitido que sí, que tengamos un volumen bastante bajo, gracias a Dios. Gracias, licenciado. ¿Cómo? Muy bien, tiene la palabra el padre Eric. Gracias, muy buenos días. Yo generalmente hago así algunas preguntas sobre los principios básicos que debe tener un juez para dictar su fallo y todo, pero yo me siento muy complacido de que ya esa respuesta usted la ha dado con todas sus explicaciones a través de su intervención. Yo le preguntaría en este caso a usted, juez Katia, usted, de ser electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué haría para el rescate de la imagen institucional de la Corte Suprema de Justicia? Si nos puede dar algún ejemplo concreto de lo que usted tiene pensado. Bueno, para rescatar la imagen de la Corte Suprema de Justicia, lo primero, y estoy convencida de ello, es la transparencia. Implementar la transparencia más. Es fundamental fortalecerla. En cuanto a la administración de los recursos que adquiere la institución, saber cómo tengo que administrar esos recursos para que lleguen a los tribunales desde abajo, a los jueces de circuito, a los tribunales superiores y de ahí arriba a la Corte. Sería equitativa en cuanto al manejo de la administración de los recursos. Otro tema sería también con respecto a la selección de personal. Es fundamental que las personas que tú vayas a designar en cada posición sea una persona preparada, capaz, idónea para ocupar el puesto, sin amiguismo, sin ningún tipo de influencia, de recomendación, no. Verificar quiénes tienen la mejor hoja de vida para ocupar determinados cargos. Implementar la carrera judicial, que espero Dios mediante, tengo conocimiento que ya se hizo la selección del personal encargado de dicha tarea, pero espero pues Dios mediante que sí se implemente. Es fundamental la implementación. Y sobre todo, nosotros que somos administradores de justicia, ser coherentes y consistentes en nuestros fallos. Eso es fundamental. Muchas gracias, juez. Es todo. Gracias. Tiene la palabra la diputada Ana Matilde Gómez. Buenos días, jueza. Buen día. Usted ha dicho aquí tantas cosas que yo he tomado nota de un hilo conductor, ¿no? Usted señala, el usuario no ve las carencias, luego señala lo que hacemos bien, no sale en los medios, y habla definitivamente de que usted es muy enfocada al resultado, pero un administrador de justicia siempre está encasillado en la norma. No necesariamente, tal vez un jurista, no necesariamente un administrador de justicia. Pero ser diligente no es lo mismo que actuar aceleradamente. Usted dijo, bueno, yo trato de actuar aceleradamente, yo trato de revisar porque para que el usuario tenga la respuesta.
Bueno, y es cierto, pero cuando somos servidores públicos, ¿sabe por qué la gente no ve las carencias? Porque la gente paga impuestos. Entonces a la gente en realidad no tiene por qué importarle la carencia. Así es. Porque es el administrador de la cosa pública el que tiene que distribuir los recursos para que se den la prestación de los servicios. La administración de justicia es la prestación de un servicio público. Y por supuesto que no se vuelve noticia porque mínimamente lo que nosotros tenemos que hacer es nuestro trabajo. Así es. No estaríamos esperando que lo que hacemos bien se vuelva noticia porque para eso nos nombran, para eso nos designan o para eso nos eligen. Entonces es complicado. Yo lo oigo, usted dice la transparencia, pero usted iría a un cuerpo colegiado. Si usted fuera designado, usted va a un cuerpo colegiado que lo que brilla es la opacidad. O sea, ahí no hay transparencia. ¿Sí? Eso es igual que está pasando en la Asamblea Nacional, igual que está pasando en el Ejecutivo. O sea, los poderes del Estado están en una franca crisis institucional. Así es. Usted llega muy decidida con todo ese ímpetu que tiene, eso que usted llama amor a la administración de justicia y fe. Usted dice, tiene fe en el sistema. Pero llega y se enfrenta a estos 8, ¿verdad? Usted va a llegar ahí y usted dice, vamos con transparencia. Bueno, ¿qué es eso? Le van a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Que hagamos visibles los plenos, que los publicitemos, ¿qué? ¿Cómo se concreta esa transparencia? ¿A qué se refiere usted cuando dice trabajar con transparencia, llevar la transparencia a un cuerpo colegiado que en este momento lo que menos hay es transparencia? Entonces, ¿cómo? Bueno, definitivamente el Pleno maneja tiene un sinnúmero de funciones. Considero que sí sería viable y podría darse que algunos casos, por ejemplo, las demandas de inconstitucionalidad pudieran ser públicas. ¿Por qué no? Pudieran ser públicas. Ahí no hay reserva. Ahí no se aplica el principio de reserva. Entonces, para mí, yo estoy clara en que luego que tú conozcas todos estos principios y tú sepas lo que tú has aplicado a lo largo de tu trayectoria, que tú lo apliques allá arriba. Sé que es difícil cuando hablamos de un cuerpo colegiado de 8 miembros, pero estoy segura que después que se fundamente, que se argumente de una manera jurídica, que se sustente toda posibilidad de cómo puedas tú implementar estos asuntos, no veo, y sobre todo más porque nos debemos a la ciudadanía, nos debemos al ciudadano. Siento que no sería difícil. Siento yo que, por ejemplo, hacerlo público, lo que son algunos juicios, demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo, que es un tema que sé que cuando se presenta, cuando son temas de alto perfil, la ciudadanía está a la expectativa de qué ocurre, qué se está resolviendo allí. Y si tú eres transparente y si tú no tienes temor de por qué que se discuta esta situación ante los medios, podría perfectamente ser público, perfectamente. Y además también recordemos que una de las funciones que tiene, por ejemplo, la Sala Cuarta de Negocios Generales es la de hacer público los fallos que emite el Pleno y que emiten las salas. Los debe hacer público en la Gaceta Judicial. Sí, eso siento que, no sé si quizás es por desconocimiento de la ciudadanía, pues que no, como no son abogados, no lo saben, pero todos los fallos tienen, y velaría también, si de ser magistrada, pues velaría porque se dé cumplimiento a eso también. Por ejemplo, eso incluiría o podría ir por la línea de aceptar unas vedurías ciudadanas, cosa que sería bastante innovador, pero en esos temas donde no hay reserva o partes a las que hay que tutelarle la reserva, como usted bien dice, por ejemplo, permitir que esos plenos que rápidamente debatieran temas de inconstitucionalidad, que a veces tienen más repercusiones para la transformación social, para la institucionalidad, para la democracia, que para las partes, porque no hay partes necesariamente, fueran con algún tipo de veeduría ciudadana. ¿Usted estaría de acuerdo con Claro que sí.
es fundamental, casualmente, para que se mantenga el equilibrio y se cumpla con el principio que le estoy estableciendo. Sí. Óigame, y si en el camino de esta designación suya en la Asamblea, tal como ocurrió en el pasado cercano, se dan cuestionamientos por actuaciones suyas, por relaciones o vínculos familiares, no sé, nos dijo que su esposo es abogado también. El profesor doctor Alejandro Román. El profesor, surge cualquier cuestionamiento que pusiera en duda la ética suya de la situación laboral suya o el desempeño, ¿usted estaría dispuesta a renunciar o usted seguiría hasta el final? Díganos si incluso esta aspiración suya tuvo algún contacto directo, algún acercamiento por parte de alguien que la haya instado, que la haya, más allá de su familia obviamente, sino alguien en el Poder Ejecutivo, que usted metiera sus papeles. Bueno, como lo dije desde un inicio... O en el Poder, Ejecutivo o en el Legislativo. Bueno, como lo dije en un inicio, no tengo familiar, no tengo amistades, no... De verdad que el estar aquí hoy, yo fui la primera sorprendida. Amigos sí cercanos, muy cercanos, veían mi currículum y decían, bueno, ¿por qué no metes tus papeles? Tienes un tremendo currículum, tienes mucho que dar. Tú que crees en la justicia, no pierdes nada. Date la oportunidad. Pero lo hice pues creyendo más que nada, teniendo fe en que si las cosas se hacían bien, creyendo ahora, sobre todo por la creación, luego de la creación del Pacto de Estado por la Justicia, le dije, claro, lo voy a hacer, lo voy a intentar y más que nada mi inclinación a meter mis documentos fue basándome en ello. Que conozca, había tenido influencia, pueda tener, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, no tengo familiares, amistades, mi familia es humilde, mi apellido no es un apellido que tenga un poder en este país, no hay ningún tipo de influencia, ni nada que pueda un momento dado vincularme o hacerme un momento dado de una u otra manera sentirme con algún compromiso de fallar o hacer por algún tipo de favor. No, hasta ahora no, gracias a Dios siempre me he mantenido recta, también en mis decisiones, honesta, en base a mis principios y pues no tengo nada que me ligue. Sí. ¿Y qué opinaría de la declinatoria como una salida ética frente a...? Ajá. En cuanto a esa pregunta, por ejemplo, siento yo que si la ciudadanía pues tuviera una percepción negativa por alguna razón, en primer lugar creo que sí es importante, uno, ver esa percepción ciudadana, de dónde se está dando, si está siendo manipulada. Porque si se está manipulando por algún interés en que el magistrado se separe, que no sea imparcial en determinados casos por su postura, puede ser que un sector entonces interesado en que el magistrado sea separado o simplemente salga del sistema, pueda darse esa manipulación. Eso es posible. De ser así, como lo he dicho, antes que de mi ego personal y profesional, por las situaciones que se estén dando, está el interés del país y la institucionalidad. Así que no renunciaría. Pero de lo contrario, si lo dudo, porque hasta ahora siempre mis fallos son en derecho, aplico la Constitución, las normas, me apego al cumplimiento de ello, respetando mis principios y mis valores, sería difícil, pero en el supuesto, de todas maneras, para verlo como usted me está señalando, si hubiera una perspectiva negativa por parte de la ciudadanía en cuanto a considerar que mi labor ha sido pésima, definitivamente lo pondría entonces igual, que antes de mi ego personal y profesional está el país, la Constitución y la institucionalidad. Y sí renunciaría entonces. ¿Cómo se enfrenta un juez a la administración de justicia en un fallo en el que entran en conflicto, por ejemplo, la posibilidad de una objeción de conciencia versus la aplicación o el respeto de los derechos humanos? ¿Cómo hace un balance? ¿Cómo usted como juez
se siente para hacer un balance entre la normativa, la convencionalidad, los derechos humanos y la objeción de conciencia? Bueno, lo importante cuando un juez va a resolver y tienes todos estos factores por delante, lo importante es aplicar la ley, aplicar la Constitución, tomando en cuenta que Panamá, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, que establece que Panamá acata los convenios internacionales, aplicaría la normativa en beneficio de los derechos humanos, de lo que se me presente. Si hay una situación en la que, llámese, hay un conflicto normativo, regiría el principio pro omnia establecido en el artículo 29 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿En qué consiste este principio? O pro persona, que se le llama igual, consiste en que el juzgador debe ponderar entre las normas que encuentre, sean de derecho interno o derecho internacional, ponderar cuál le sea más favorable a esta persona que se le está vulnerando un derecho, indistintamente de lo que es la jerarquía de la misma o la especialidad. Lo que importa en este caso es resguardar ese derecho. Entonces, ese principio siento que es fundamental para cualquier administrador de justicia, indistintamente que seas magistrado, cuando vas por ejemplo, a resolver un amparo, recordar estos principios que están claramente establecidos y que nos permiten, apegándonos a la normativa, porque no se diría, bueno, simplemente es porque yo quiero y quiero dar, no, es que el conocimiento del ordenamiento, el conocimiento que tú puedas tener como administrador de justicia, que va a permitir que casualmente, aunque tú te encuentres ante estas controversias, tú puedas decir, ¿sabes qué? A pesar de que hay una norma que es por jerarquía superior, pero me afecta, entonces tengo que verla restrictivamente porque hay limitaciones. Entonces tengo que aplicarla de manera amplia en favor del derecho humano que se está afectando. Eso es importante y fundamental que todo administrador de justicia debería saber. Entonces, tú, si conoces estos principios, tú no te vas a amarrar y decir, bueno, pero es que la norma superior me dice esto y bueno, lo voy a aplicar, aunque bueno, es limitada y restringida al derecho humano que quiero salvaguardar, y me amarra. Pero ¿qué ocurre? Que es más que nada por el desconocimiento a todos estos convenios internacionales a los que Panamá se ha ratificado. Entonces, para mí es importante, uno, que el administrador de justicia que vaya a tener un caso en un momento dado conozca todos estos principios básicos y que los aplique en un momento dado. Y perfectamente es válido, en función de lo que dice la normativa y lo que nos establece el artículo 4 de la Constitución, poder hacerlo en beneficio del afectado, el que se le está vulnerando el derecho humano. Con eso, que me interesante respuesta, pero con eso también podemos concluir entonces que lo que habría que cuidar es que la voluntad particular no se convirtiera en sentencia. De eso también estaríamos hablando, ¿no? Porque al plantear en el otro extremo de la hipótesis conceptual la objeción de conciencia, lo que estoy proponiendo es que, o estoy preguntando, indagar en la psiquis de la jueza que aspira a ser magistrada, es que cuidaría que su voluntad no sea la que se traduzca en la sentencia. Definitivamente, definitivamente. Allí, como le digo, nosotros nos debemos a lo que establece la ley. Y si tú conoces lo que establecen los ordenamientos jurídicos de Panamá, un punto positivo que tiene Panamá es que Panamá se ha ratificado en más de 40 tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Esto es importante. Entonces, ¿qué nos permite eso? Que si tú eres un juzgador, un administrador de justicia, que tienes conocimiento jurídico de toda esta gama de leyes, tratados, convenios internacionales del derecho interno, te va a permitir fácilmente poder aplicar un momento dado para un caso de que se presente, saber qué norma debes aplicar, indistintamente de lo que tú sientas, ¿no? Pero siempre buscando y salvaguardar los derechos humanos de las personas, y sobre todo si tienen algún grado de vulnerabilidad. Muchas gracias. No más preguntas, procurador. Tiene la palabra el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
Muchas gracias, señor procurador. Me sumo a las consideraciones que hablaba con la representante de la Defensoría del Pueblo. Los ilustres miembros de esta mesa han hecho uso de las preguntas que tenía previsto, pero bueno. Vamos, ya saben por qué. Definitivamente. Mire, primero que todo, señora juez, no tenía el placer de conocerla. Hace algunos instantes, cuando ingresó al salón, la vi una persona muy seria, y me refiero de que muy parca. Y definitivamente usted en su intervención ha sido un libro abierto. Hemos conocido la persona, el ser humano, y eso es importante porque aquí a lo largo de la intervención de los otros aspirantes a magistrados han hablado de manera recurrente de humanizar la justicia y llegar al puesto donde usted ha llegado a través del esfuerzo, del trabajo, del ímpetu, de la lucha. Eso es admirable y quisiera pues reconocérselo a modo de una consideración. Gracias. Pudimos observar que ejerció muy poco tiempo la abogacía. Sin embargo, ha sido una persona formada dentro de lo que es el aparato judicial, dentro de la estructura. Evidentemente, como juez, ha tenido que haber visto de pronto algunas fallas, algunas cosas que se pueden mejorar, algunas quejas de abogados. Coincido de que en ocasiones no se pueden ver las fallas, sino que hay que dar respuesta. Usted es una persona que tiene que dar solución. El que llega a donde un juez a pedir una solución, quiere una solución y la quiere ya, no la quiere dentro de 14 años, porque eso ya, esa justicia no funciona. Y lamentablemente, por el tipo de trabajo, por el órgano que representa, que es administrar justicia, no se puede publicitar por razones que quizás las personas no le ven, sino se están destinando 2% de los intereses del presupuesto del Estado para el órgano judicial. Sin embargo, ahí no se hace nada. Yo quisiera que si nos pudiera enumerar algunas de las fallas que enfrentan a diario a lo interno como funcionarios, o sea, los problemas que tienen ustedes. Eso uno, y las denuncias o fallas que consideran los abogados que tienen ellos, y lo digo como abogado, como vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, porque como gremio tenemos y jugamos un rol dentro de lo que es la dinámica de la administración de justicia. Falta de estacionamiento a los abogados, problemas al momento de sacar copia, maltrato por parte de los funcionarios, y lo entiendo cuando se lo están tragando los expedientes y llega alguien a preguntar, vamos a buscar el expediente tal y está debajo de los 15 tomos que están. O sea, yo toda esta realidad yo la conozco y la comprendo, y créame que no los envidio lo más mínimo. Sin embargo, pues jugamos un rol dentro de todo esto y quisiera conocer, hacer esa catarsis, esa mea culpa a lo interno, y conocer cuál es la posición que tiene usted sobre el tema, y si nos podría enumerar algunas. Ok. Los tribunales, desde municipal, juzgados de circuito, uno de los problemas que se viven y que lamentablemente hasta ahora pues no se ha logrado subsanar es con respecto al equipo informático. Es nuestro instrumento principal, nuestra herramienta principal, porque a través de las computadoras, impresora, o sea, tenemos que estar fallando, trabajando resoluciones día a día, un montón de resoluciones, y necesitamos equipos que sean eficientes. Y no es así. Se te daña, la impresora no sirve. Cuestiones como estas, tan simples que uno pudiera decir, pero que son importantes para poder dar respuesta y darle celeridad a los procesos. Que tengas que esperar tú que el funcionario vaya a reparar este tipo de situaciones, falencias que estamos viviendo. Siento yo que es uno de los problemas que viven todos los funcionarios. Equipos, eso es fundamental. Otro de los problemas, como mencioné anteriormente, es la falta de personal. Es importante que se nombre más personal a los jueces. Lamentablemente, un funcionario tiene que ver, póngase un portero. Muchas veces, aunque uno tiene que respetar lo que son las funciones de cada cargo, pero no podemos hacerlo porque hay mucho trabajo.
No te puedes dar el lujo de tener una persona que nada más pues vaya y saque copia, y si no hay que notificar que esté allí, tienes que ponerla a trabajar, tienes que ponerla a producir. ¿Por qué? Porque están los expedientes esperando. Y como se decía, pues los usuarios pues no van a ver de que no hay personal, de que son pocos los que están viendo, que hay mucho volumen. No, es necesario hacer nombramientos, es necesario abrir más cargos de oficiales mayores, sobre todo, que son los que realmente, como se les exige que tienen que ser estudiantes de Derecho como requisito mínimo, conocen el procedimiento. Entonces son una mano increíblemente valiosa dentro de un tribunal. Entonces, es importante que se dé la designación de más personal, es fundamental. Crear más tribunales es importante. También los tribunales de comercio que están pendientes de su creación. Siento yo que ojalá pues que el presupuesto que está designado para el órgano judicial pudiera, a través de algún tipo de alguna reforma que se hiciera, se aumentara el presupuesto para que el órgano judicial pueda entonces disponer y empezar a implementar. Están las leyes allí, pero no se puede hacer nada si no hay presupuesto, no se pueden crear, los tribunales están pendientes. Entonces, el volumen de expedientes que tiene un tribunal de circuito es considerable, es considerable. Las peticiones diarias, los recursos que se interponen diariamente, a veces simplemente para sacar una copia, si la copiadora se dañó, ¿cómo tú haces con el usuario? Sobre todo cuando vienen personas del interior. Como yo decía, y cuando me refiero a que dar respuesta, yo siempre busco ven acá, sin sobrepasarme a mis límites, mis funciones, a lo que me atribuye la Constitución y la ley. Para mí es dar respuesta al usuario. Si la persona viene de Chiriquí a mi tribunal y no hay una copiadora que funcione, ¿usted cree que yo le voy a decir venga mañana, o porque no hay un horario de sacar copias? Simplemente, o si la portera no está para sacar copia. Yo desde lo municipal, como secretaria judicial, hasta el juez que estaba en ese momento cuando inicié, yo podía venir agotada de una medida cautelar, de practicar una medida cautelar. Tenía que trabajar en una máquina Olimpia porque no teníamos computadora. Y tenía que dictar las resoluciones en ese momento. Y si me llegaba una persona y no había nadie que pudiera, porque nada más éramos 3, había que sacar la copia, pues yo tenía que ir. Entonces, todas estas cosas tú las haces cuando tú crees en la justicia, tienes amor y fe en ella. Entonces, esto es lo que me ha llevado en creer ciegamente en que tú puedes mejorarlo. Con lo poco que tú tengas, tú puedes mejorarlo. Sí necesitamos muchas cosas. Equipo, materiales, personal, se requiere la creación de más tribunales. Es importante. Pero sobre todo es que haya vocación. Si tú tienes vocación, aunque sea con un lápiz, yo con una máquina Olimpia, yo tenía que resolvía, tenía mi diligencia de medida cautelar, y cuando regresaba tenía que administrar y verificar qué expedientes había para dar respuesta a las personas. Y una anécdota muy importante, y disculpen pues que se la mencione, pero para mí fue, y creo yo que fue uno de los momentos más emotivos que he tenido, y que me hizo simplemente tomar mi decisión de que era lo que quería hacer. Fue cuando en un caso de sucesión había una persona muy humilde, una señora, yo creo que podía tener la señora más de 80 años quizás, solita en el despacho, con sus vestidos rasgados, sucios, llenos de carbón, especie de un delantal, sentadita, mientras que yo atendía a un usuario, un abogado. En ese interín que yo estoy atendiendo al abogado, llegaron alrededor de 2 o 3 abogados, no recuerdo muy bien, ensacados, con sus expedientes, sus maletas, ¿no? Sus maletín, todo lo demás. Y cuando la persona que yo estaba atendiendo se retira del tribunal, enseguida se acercaron para que yo los atendiera. Pues mi respuesta fue: disculpe, licenciado, tengo que atender aquí a la señora que está presente. Le toca a ella. Deme un segundito y yo la atiendo con mucho gusto. Hice pasar a la señora y la señora
La atendí, le di le aclaré todas las dudas que tenía con respecto a su expediente y todo lo demás. Bueno, pasaron los meses. Gracias a Dios, ese expediente, me acuerdo que no pasó más de un año, casi 6 o 8 meses. Y la señora, cuando le tocó retirar su oficio, porque lo que solicitaba en ella era una porción de lote de terreno del municipio, pequeño, era lo que estaba solicitando como heredera. Cuando fue a retirar el oficio, después que se le había adjudicado, la señora se acercó a mí y me dice: licenciada, yo puedo pedirle un favor. Yo quiero que usted me permita darle un beso y un abrazo. ¿Por qué? Porque yo tengo más de 80 años. Yo he ido a instituciones públicas, he ido a bancos, instituciones privadas. Y siempre donde estoy me discriminan. Siempre donde voy me miran como no tengo los mejores trajes. Es lo único que tengo puesto y me ven así, ni siquiera me determinan. Y ese día, y ella fue la que me hizo porque no me acordaba yo de la situación, porque yo siempre lo hago, o sea, yo respeto el orden, voy indistintamente de quién sea, yo voy muy amablemente, pues los atendí. Esa señora estaba clara de esa situación que se había dado en ese momento anterior. Y le dije: ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Pero por qué? Eso es normal que yo lo haga. Me dice: no, es que nunca me habían tratado con tanta especialidad y con tanta deferencia. Nunca me había sentido tan especial. Usted lo que ha hecho me hizo sentir que valía. Entonces, le permití que me diera un beso y esa experiencia me marcó. De hecho, me marcó, le di un abrazo y la señora se fue. Nunca más la he visto. Pero para mí lo importante y la recompensa que tú tienes como administrador de justicia o como servidor cuando tienes vocación son esas cosas. Eso es lo que importa. Que tú sepas que esa persona que fue en búsqueda de una respuesta, en búsqueda que se le trabajara su expediente, rápido, de manera expedita, eso es justicia. Yo le voy a hacer otra pregunta que viene muy ligado a su respuesta. ¿Cuál es la administración de justicia ideal que usted considera? ¿Cómo debe ser la administración de justicia ideal? Bueno, el juez tiene que aplicar los principios: autonomía, resolver en base a la conciencia, no a presiones ajenas, no te debes a presiones ajenas, resolver en base a conciencia, estricta legalidad, apoyándote en las herramientas, los ordenamientos jurídicos. Es fundamental. Equidad, igualdad entre las partes, aplicarlas. Cuando resuelves o tienes un expediente al frente tuyo, pues respetar cada una de las contradicciones, los términos que se le dan a las partes, ser transparente, no ofrecer ningún tipo de privilegios a ninguna de las partes. La equidad es fundamental. La transparencia, la publicidad y sobre todo que cuando tú vas a trabajar un expediente, que sea lo más rápido posible. Trata de cumplir el término que establece la ley. Es difícil y estoy consciente porque lo vivo al día a día. Es difícil, no es fácil. Que tienes que dar horas extras, como nos dice ahora el magistrado encargado presidente de la Corte, que está alentando a muchos de los servidores judiciales a que den esa milla extra. Ajá, ese es un eslogan que se está... Y bueno, y muchos lo están tratando de hacer, pero eso lo he aplicado yo desde que empecé en el sistema. Tienes que hacerlo, es fundamental. ¿Por qué? Porque no tenemos de otra, por la falta de equipo, por la falta de personal y la cantidad de procesos que tenemos. Entonces es importante y es fundamental que lo hagas uno creyendo en esto, en la administración de justicia. Si tienes amor en la justicia, si crees en la administración de justicia, si tienes tus principios y valores, definitivamente las cosas se pueden hacer, se pueden mejorar, con limitaciones, porque las hay.
con presiones a veces por parte de los usuarios, o que llegan molestos, que requieren de una respuesta inmediata y no conocen muchas veces de los términos que tienen que correr. Por ejemplo, si apelaron, son 5 días que le corren a una parte, después los 5 días a la otra, después los términos para contrapruebas, después los términos para que objeten, pues no conoce de esto y muchas veces